Hablemos de lo que ocurrió. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, además de informar la detención, obviamente, los autores, de uno de los autores intelectuales y también materiales de este hecho, del asesinato de Carlos Manso, habló de la técnica que utilizaron para el asesinato. Alexei Chévez, analista en seguridad y Fuerzas Armadas, te agradezco esta charla en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás? Michelle, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias. Y es que importante hablar de este tema, Alexei, porque algunos todavía se muestran incrédulos con este argumento de que utilizaron una aplicación, un WhatsApp o algo de mensajería y en su celular para operar un asesinato. ¿Qué tan alejados están de la realidad? ¿Qué tanto podemos creer y convencernos que efectivamente los delincuentes usan así de simple su celular y un WhatsApp o un Messenger para ponerse de acuerdo y asesinar hasta un alcalde? Yo creo que es un método que utilizamos la mayoría de las personas que tenemos acceso a la telefonía móvil. Es la manera más rápida de comunicarse. Es una manera que incluso anterior al WhatsApp, hay que recordar que al Chapo usaba este, un dispositivo también de mensajería que era canadiense y él pensaba que por eso no lo podían interceptar los norteamericanos y Ujú. era el que él usaba para sus comunicaciones. Entonces, a mí se me hace perfectamente normal que eh, estos sicarios, junto con la mayoría de nosotros, utilizar este sistema para comunicarse. Que además hay la creencia de que es inviolable y que no se puede tener acceso a estas conversaciones, ¿no? Así es, Alexei. El secretario de Seguridad informaba el uso, obviamente, de halcones para dar la señal y al autor, obviamente, material al que asesinaría, obviamente, a Carlos Manso. Y también quiero yo reiterar y bueno, recuperar un dato que es importante, sobre todo porque el licenciado, así lo marcan las investigaciones, él pidió compartir las rutas y las zonas que visitaba el alcalde para ir calculando dónde asesinarlo y esto habla, y lo entendemos ahora, por qué están detenidos 7 elementos municipales que le acompañaban como escoltas a Carlos Manso. Definitivamente, Michelle, hay un intento previo el día anterior, me parece que es una gasolinera donde abortaron la misión de atacar al alcalde y al otro día finalmente lo lograron. Es un indicativo de que algo funcionaba mal dentro del círculo más interno y más íntimo, porque hay que recordar que estos policías, perdón, estaban encargados de proteger su primer ciclo, que es la parte más cercana, era la gente que él confiaba, era la gente que él o las personas más cercanas a él los escogieron personalmente para protegerlo, rechazando el apoyo para que funcionaran en el primer ciclo de la Guardia Nacional, poniéndolos relegados a un segundo círculo de protección. Así es. Y bueno, acá pensaba Alexei, justamente cuando el gobierno federal, al momento también de ser hasta señalado de no haber brindado protección, bueno, puedo llevarte a la Guardia Nacional, puedo llevarte elementos federales, pero tu círculo más cercano también, pues está en duda y en estos momentos bajo una investigación, ¿no? Esto también, de cierta manera, alimenta esta versión que le puede favorecer al argumento que planteó en su momento, pues, en su defensa el gobierno de México. Yo creo que sí, estas personas que estaban encargadas de protegerlo no eran profesionales Ujú. en protección, eran guardias municipales. Entonces, muchos de los procedimientos que nosotros como profesionales entendemos normales no los siguieron en ese momento. También en defensa de ellos hay que decir que cuando estás en un evento público con tanta gente, con esta disposición del alcalde de acercarse a las personas, niños, mujeres, etcétera, pues es muy complicado entre que hagas tú tu trabajo de protección y que efectivamente lo puedas defender. El caso más sonado, pues bueno, fue el candidato Colosio, ya hace Sí. muchos años, donde con la protección del Estado Mayor Presidencial, que es una institución, era una institución muy profesional para protegerlo, pues no lo pudo proteger.
Así es, Alexei. Y bueno, ahora de la situación en Uruapan, en Michoacán, continúan las investigaciones. Como bien mencionas tú, no podemos adelantarnos a juzgar a los escoltas y policías municipales. Las autoridades dirán cómo fue su participación seguramente en los siguientes días. Lo cierto es que estos dispositivos, los celulares, cualquier aplicación puede ser utilizada desde centros penitenciarios o para asesinar a otras personas y operar el crimen organizado en otros estados de la República Mexicana. Así es, digo, la estrategia de Omar García Harfuch contra la extorsión está enfocada principalmente al delito de extorsión telefónica, delito que sucede en su mayoría dentro de las cárceles de México. Hay 13 cárceles identificadas como prioritarias para ello, y esto te habla pues también del uso de la tecnología para otros fines. Hay pues no sé, yo no sé si ya sea el mito o leyenda, Alexei, desde los centros penitenciarios se operan también grandes hechos de violencia al exterior, en municipios, en las calles, en las colonias. Definitivamente, parte de la estrategia de la presidenta Sheinbaum y de Omar García Harfuch es evitar este delito que pega tanto a los ciudadanos. Estamos hablando de aproximadamente 10,000 llamadas diarias que se hacen dentro de los centros penitenciarios, pero la cifra negra es superior al 90%. Entonces, nada más multiplicamos esto y es un universo enorme que les da ganancias gigantescas desde la cárcel. Y bueno, y eso nos lleva, Alexei, en resumen, de que obviamente con un celular, simplemente y una aplicación, y siempre que se permita y haya corrupción en los centros penitenciarios, se permite el ingreso de celulares, pues esta gente puede seguir operando. Deben apretar tuercas las autoridades en los centros penitenciarios independientemente de la estrategia recientemente establecida. Sí, yo creo que esto es algo que se debió haber hecho desde hace muchos años. No es nuevo, no es nuevo de esta administración. Desde el 2005 aproximadamente, los centros penitenciarios vienen tratando de evitar este tipo de situaciones, pero una vez más se dependen más de lo que haga el gobierno federal de que ellos endurezcan sus aduanas, el registro de las personas que entran, el revisar a las personas. O sea, una vez más le están echando la responsabilidad al gobierno federal de algo que deberían de hacer ellos desde el interior de los penales. Tocas un punto muy, muy importante porque al final los centros penitenciarios, como bien lo dices, Alexei, depende de las secretarías de seguridad pública en todos los estados del país. Y esto también nos lleva a pensar lo que ocurre en Michoacán, en esta narrativa o en el debate sobre qué pasó con Carlos Manso. Hay quienes apuestan a que siempre se ha deslindado el Estado, los estados se han deslindado de las estrategias de seguridad, como hay algo contundente que se implementa desde el gobierno federal, pues muchos han aflojado sus estrategias en los estados o simplemente le han dejado al ejército, a la Guardia Nacional, a las figuras federales encargarse de las zonas conflictivas. Definitivamente más del 95% de los delitos corresponden a los estados, son del fuero común, incluyendo la extorsión, por supuesto, y de esta parte, el- la administración anterior del presidente López Obrador tomó el control o intentó tomar el control con el argumento de que todos los demás policías eran corruptos y no servían de nada, y dejando en un abandono completo a la seguridad a nivel estatal e incluso nacional. Algo que también los gobernadores que tienen su culpa, pues decidieron, bueno, nos lavamos las manos y le echamos la culpa al gobierno federal sin hacer nada, la mayoría de ellos. Hay casos muy honrosos. Alexei Chávez, yo te agradezco mucho esta charla. Para concluir, nos quedan unos segundos. ¿Qué esperas del caso Carlos Manso y cómo va la investigación hasta el momento? Yo creo que va muy sólida. Obviamente, el fiscal general del estado de Michoacán, porque no lo ha traído la federación, está Ujú. armando un buen caso. Es este acceso a los celulares y ahora a los celulares que tienen el equipo de seguridad, tal vez nos dé más pistas y ojalá caigan los autores intelectuales de esta tragedia. Alexei, gracias por esta charla y estamos en contacto si nos permites. Un gusto, Michelle. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti también, Alexei Chévez, analista en seguridad y Fuerzas Armadas, de nuestra investigación. Y así de fácil es como utilizan un celular y una aplicación para mensajearse, como logran los delitos en el país.